Okay. Buenas tardes. Good evening. Mi nombre es Marcela Osorio y soy una estudiante de medicina en la Universidad de Brown. Y hola a todos, yo me llamo Patricia, yo también soy una estudiante de medicina en Brown y estamos muy emocionados de hablar con ustedes sobre este tema muy importante. Esta tarde, Patricia y yo hablaremos acerca del abuso de sustancias y presentaremos esta información en inglés y en español. This evening, Patricia and I are going to be talking about substance abuse, and we'll be presenting this information in English and in Spanish. Primero vamos a empezar con la definición de abuso de sustancias. Luego hablaremos de los criterios de esta enfermedad, algunas estadísticas, efectos secundarios y terminaremos con recursos locales. We'll start off with the definition. What is substance abuse? We'll explain the criteria, share some few statistics, go over some secondary effects, and then finish it off with local resources. ¿Qué significa abuso de sustancias? What does substance abuse mean? El abuso de sustancias es un trastorno de salud que se refiere al abuso de sustancias legales o ilegales como el alcohol, la cual es la sustancia legal más común en el abuso de sustancias, marihuana, tabaco, metanfetaminas, cocaína, opioides y otros. Los opioides incluyen medicamentos como Vicodin, Oxycontin, Percocet, las cuales todos son medicamentos recetados para el dolor. Y hemos enfatizado los opioides porque sabemos que los Estados Unidos ha tenido una epidemia de opioides durante los últimos años. En el 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides. Y las noticias han reportado que la crisis de los opioides parece haber empeorado durante la pandemia del COVID-19. Entonces es un tema muy grave, muy importante. Substance abuse is an illness that refers to the abuse of legal and illegal substances. We've listed them here in Spanish, but they're very similarly written in English. We've highlighted alcohol because it's the most common legal substance involved in substance abuse, as well as opioids here because of the current opioid pandemic that we've seen in the US. Hemos dicho que el abuso de sustancias es una enfermedad, es un trastorno de salud y de pronto este concepto es un poco nuevo para algunos de ustedes. Entonces de pronto algunos se están preguntando, ¿el abuso de sustancias es verdaderamente una enfermedad? Y la respuesta es sí. Es considerada una enfermedad porque aunque el primer consumo de drogas o alcohol es voluntario, el consumo continuo de la sustancia cambia rápidamente la estructura del cerebro, de modo de que la persona ya no tiene el control. Y muchos de nosotros no sabemos esto, que el consumo continuo de esta sustancia actualmente cambia la estructura del cerebro, tiene efectos físicos al cuerpo. Y por eso decimos que esta enfermedad provoca la necesidad compulsiva de consumir la droga. Ese cambio de estructura cerebral provoca la necesidad compulsiva de consumir la droga. Y por eso nuestra sociedad y la comunidad de médicos se están alejando de la criminalización del comportamiento y están empezando a ver a estos individuos como víctimas, no tanto como viciosos. Entonces es importante reconocer que es una condición de salud crónica, el abuso de sustancias, que es prevenible y es tratable. So substance abuse is technically considered an illness. And the reason why is because although at first when someone starts consuming drugs or alcohol, perhaps it is voluntary, it is their choice, but the more they use these substances, the more there actually is a physical change in the structure of their brain.
And a lot of people don't know that, but that change in the structure of their brain provokes that ultimately that addiction. And so the medical community is moving away from criminalizing this behavior and looking at it more as a mental health illness. We're looking and viewing individuals that suffer from this not as criminals, but as victims of a chronic health issue that is preventable and it is treatable. Y como ya este abuso de sustancias es considerado una enfermedad, por eso después de años de investigaciones y práctica, estos son los 11 criterios que médicos han establecido para la diagnosis del abuso de sustancias. Se encuentran en el DSM-5, que es la quinta edición del Diagnóstico Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. Son muchas palabras, por eso decimos DSM-5 o en inglés DSM-5. Y este libro es una guía estandarizada que detalla y clasifica los trastornos mentales. No voy a leer todos estos puntos, pero por ejemplo, si una persona ha querido reducir o dejar de consumir la sustancia, pero no lo ha logrado, o no ha logrado hacer lo que debe hacer en el trabajo, el hogar o la escuela debido al uso de sustancias, ha abandonado actividades sociales, ocupacionales o recreativas importantes debido al consumo de sustancias. Cosas así le muestra al doctor o al médico que de pronto esta persona está sufriendo de esta enfermedad, del abuso de sustancias. So these are the 11 criteria that the medical community has established to diagnose someone with substance abuse. So for example, if the person has tried to stop using, but they haven't been able to, they aren't able to complete their duties at work, at home, at school, they've abandoned social activities that they used to participate in, all because of this substance, that tells the physician or the healthcare worker that perhaps this person should be diagnosed with substance abuse. ¿Por qué es importante que la comunidad latina aprenda más de esta enfermedad? Bueno, les voy a compartir algunas estadísticas. Cerca del 9.5% de los hispanos tendrán una dependencia del alcohol en algún momento de sus vidas. Y para muchas familias, este abuso de sustancias se transmite de generación a generación. En el 2018, el 92% de los jóvenes latinos con un trastorno por uso de sustancias no recibió tratamiento en un centro especializado. Y nos preguntamos por qué. Bueno, puede ser que muchos latinos no encuentran programas de tratamiento bilingües, les da temor hablar con agencias gubernamentales o les falta seguro médico. Todas estas razones pueden prevenir que alguien reciba ayuda. So just a few statistics about why this is such an important issue for all of us, but also for the Latino community. So almost 9.5% of Latinos will have an alcohol dependency at one point in their lives. And many times substance abuse is passed down through generations. In 2018, 92% of Latino youth with a substance abuse issue did not receive treatment in a specialized center. And many Latinos have barriers to receiving help. And those barriers include maybe they don't find treatment with Spanish-speaking workers. Maybe they're scared of speaking to governmental agencies. Maybe they don't have medical insurance or they're underinsured. All of these serve as barriers for folks who need help. Gracias, Marcela, por compartir esa información. Al final de esta presentación también vamos a hablar sobre recursos que pueden contestar sus respuestas sobre esas estadísticas que son muy tristes pensando en el efecto que tienen estas sustancias en los latinos. Entonces, ahora voy a hablar de cuáles son los efectos del abuso de sustancias. What are the effects of substance abuse? And what I just said previously in Spanish was that, thank you, Marcela, for sharing those statistics. And at the end of the presentation, we will share resources available
regarding substance abuse, specifically because those statistics were very touching and impactful as we learn about how substance abuse has affected our Latino communities. Para empezar, como Marcela dijo antes, el alcohol es la droga de que se abusa con mayor frecuencia. As previously mentioned, alcohol is the drug that is abused at the greatest frequency. Los efectos del alcohol en su salud a largo plazo son muchos. Para empezar, el alcohol afecta su hígado, puede causar fibrosis o cirrosis, que es el proceso cuando su hígado no puede hacer el proceso normales de limpiar diferentes sustancias tóxicas en su cuerpo o procesar medicinas. Con el fibrosis y cirrosis, el hígado es dañado bastantemente y el alcohol puede hacer esto a largo plazo. También el alcohol tiene efecto en su salud de su corazón. Eso involucra alta presión arterial, enfermedad cardíaca o accidentes cerebrovasculares. So like I was saying previously, alcohol, the long-term effects are vast. One of them is the effect on the liver. This can cause fibrosis and cirrhosis, which is when the liver is scarred, and it can affect the functioning of the liver to clean your body from different toxic chemicals or even to break down different medicines. So your liver isn't able to do the same thing it usually does. And alcohol also has a long-term effect on your cardiovascular health. This includes high blood pressure, cardiac arrest, or different cerebrovascular accidents. El alcohol al largo plazo también puede causar cáncer de mama, de boca, de la garganta, o también del recto. Alcohol in the long term can also cause cancer, breast cancer, throat cancer, esophagus cancer, different types of cancer. Y el alcohol también tiene efectos en su cerebro. Puede afectar en la manera que usted aprende o se memoriza eventos o información. Y también puede afectar su aprendizaje escolar. Alcohol long term also has an effect on your brain health. This involves learning and memory, and ultimately affecting different processes of your brain. Y similarmente, el alcohol a largo plazo también afecta su salud mental, puede causar o aumentar la depresión y la ansiedad. And lastly, alcohol long-term can cause mental health problems such as depression or anxiety, or further magnify and expand already existing mental illness. Y algo que puede tocar muy cerca a nuestros hogares es que el efecto del alcohol a largo plazo también involucra problemas familiares en el hogar de la persona. Y eso, tal vez ustedes o conozca a alguien que ha visto cómo el alcohol o el alcoholismo puede afectar severamente a una familia, o también problemas con el trabajo o el desempleo. And for many of us, we may have seen this in our own homes, or we know of someone who may have abused alcohol, and we can see how that causes family problems and problems in the home, and that can hit very close to home for us in our Latino communities. And we can also see how alcohol has negative effects on someone's work or unemployment. Ahora vamos a hablar de los opioides, y Marcela tocó en ese tema al principio sobre qué son los opioides. Y los opioides son frecuentemente recetados como la hidrocodona, oxicodona y morfina, y a veces son recetados para el dolor y tratar dolor moderado o intenso. Pero cuando
alguien toma esos medicamentos a más frecuencia que deben de, o por más tiempo, o no toma estos medicamentos recetados, hay graves riesgos que la persona se pueda hacer adicto a estos opioides. And so, as Marcela's previously talking about what opioids are, she gave us a brief introduction. Opioids include hydrocodone, oxycodone, morphine, and these are often prescribed or given to people to address pain and treat pain. But this causes a large risk when those medications are taken more often than are prescribed, or are taken for a longer period than are prescribed, and that can introduce the possibility of becoming addicted to them. Y como dije antes, los opioides son altamente adictivos, y si usted toma los opioides con mucha regularidad, puede desarrollar una dependencia en ellos. Y cada persona tiene diferentes respuestas a los opioides. No es posible saber cómo su cerebro reaccionará a los opioides antes de consumirlos. Y por eso es importante, cuando usted está tomando opioides porque le recetan por dolor, es importante que usted tenga mucho cuidado con ellas, porque tienen severos efectos en su cerebro y su sistema nervioso. And as previously mentioned, opioids are largely addictive, and you can develop a dependence on them if you use them in a way that isn't prescribed to you. And each person reacts to opioids differently. It's not possible to know exactly how you will respond to opiates, but we do know that it has a large effect on your brain and your nervous system. Este es un recurso obtenida por el CDC. Esto nos dice que los opioides pueden ser adictivos y peligrosos, como hemos contado. Tiene efecto en su respiración. Los opioides hacen que usted respire más lentamente, entonces puede causar muerte si toma opioides mucho más de lo que le recetan, porque reduce su respiración. Y combinar los opioides con alcohol o otros medicamentos como pastillas de dormir o medicamento para la tos también puede aumentar su posibilidad de muerte. Entonces es muy importante que si usted es recetado los opioides, que no se las tome con alcohol o con otros medicamentos. This resource is from the Centers for Disease Control, or the CDC. Opioids cause your respiration or your breathing to slow down. So if you take too many opioids, then this increases your chance of death because your breathing is significantly slowed down. And additionally, opioids, when combined with alcohol or other medications, can also increase your risk of death. So it's important to not drink opioids when they're prescribed to you with alcohol or other medications. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la adicción de los opioides? Primeramente es importante que no comparta los medicamentos con otras personas. Si usted es recetado un opioide por una razón específica, no vaya a compartir sus opioides con otras personas, y también solo debe tomárselas para el tiempo que les dicen y por la razón. How do we prevent addiction to opiates? The first thing that we can do is not share your medications with other people. If you're prescribed opioids, do not allow others to take them, and also don't receive opioids from other people. Usted también no debe de recibir opioides de otras personas. Tome el medicamento según la receta. Si le dicen tome un
una pastilla cada día por una semana, no tome 2 o 3 o por 14 días en vez de 7. No, esto es importante que usted exactamente se lo tome como dice la receta. You should take the medication as prescribed. So if it says drink 1 pill per day for 7 days, don't drink 2 or 3 or take it for 14 days. It's very important that you do it exactly as they tell you. Es importante también almacenar los medicamentos en un lugar seguro. Puede ser algún lugar con candado o algún lugar donde no es fácilmente encontrados. It's important for you to place the opioid medications somewhere that is secure and safe, either if it's under lock or just somewhere that isn't readily available and it is in a secure place. Y finalmente, deseche los opioides recetados que son caducados o no utilizados. Cuando ya no los necesite, cuando ya terminó lo que le dijeron en la receta, es importante que los deseche y hay diferentes maneras de desecharse de estas medicinas. Hay diferentes recursos también, como las farmacias, que puede regresar estos medicamentos y para hacer eso puede hablar con su proveedor, su doctor, en maneras de desecharse de las medicinas para que no abran un riesgo para otra gente en su hogar. And lastly, it's important to get rid of the medications once you have completed your dose and your prescription. It's important for you to do away with them once they're expired and once you are no longer using them for treatment of something that they've been prescribed to you for. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio donde vamos a pensar en si uno de estos diferentes puntos puede aplicar a nosotros mismos o a alguien que conocemos. So now we're going to do an exercise where we're going to think about whether these points apply to us or if they apply to someone that we know. So we're all going to do this together. And it's important for you to stop and think about whether you think this applies to you. Entonces, vamos a pensar en si esto aplica a nosotros o los demás y vamos a tomar diferentes pausas para pensar en esto. Entonces, signos de abuso o dependencia de sustancia. Esto puede aplicarme a mí si yo me drogo o me emborracho de manera regular. También puede aplicar a mí si miento sobre el consumo, especialmente sobre la frecuencia con que bebo alcohol o consumo drogas. Me pongo a la defensiva o me enfado cuando me confrontan sobre el consumo. Evito el contacto con mi familia y mis amigos. Y prefiero la compañía de otros bebedores o consumidores. So this may apply to me, this talk may apply to me if I get drunk or do drugs in a regular fashion, if I do it often. It can also apply to me if I lie about how much I'm consuming, especially regarding the frequency or how often I drink or I do drugs. This also applies to me if I get defensive or I get annoyed when someone asks me about my consumption. It can apply to me if I avoid contact with my family or my friends, and also if I prefer the company of other people who drink or who consume. Esto puede aplicarme a mí si participo menos en las actividades que solía disfrutar. También si hablo mucho sobre alcohol o drogas, si presiono a otras personas para que beban alcohol o consuman drogas, o he tenido problemas con la ley. This can apply to me if I participate less in activities that I used to enjoy, if I talk a lot about alcohol or drugs, if I pressure other people that they should drink or that they should consume drugs, or I have had problems with the law.
Y últimamente vamos a pensar si yo tengo actitudes que ponen en peligro a mí o a otras personas, como conducir bajo la influencia de drogas o alcohol, o conductas sexuales riesgosas. This can apply to me if I have an attitude that put other people or myself in danger, like driving under the influence of drugs or alcohol, or conducting risky sexual behaviors. Me desempeño en manera deficiente en el trabajo o la escuela debido al consumo antes, durante o después del horario de trabajo o clases. Perhaps your workplace is affected, or your life at work, at school is affected because you consume before, during, or after work or school. Y últimamente me siento deprimido, sin esperanza, o tengo pensamientos suicidas. And lastly, I feel depressed, without hope, or I think about hurting myself or others, or committing suicide. Entonces, yo sé que eso fue mucho de escuchar y también de pensar. Marcela va a hablar sobre uno de los recursos que son disponibles para nosotros. Gracias, Patricia, y gracias por compartir y guiarnos en esa actividad. Y le queremos también dar gracias a ustedes, los que participaron en reflexionar en esos diferentes puntos. Sabemos que este tema es un poco pesado, puede ser un poco emocional para algunos de nosotros que de pronto tenemos experiencia con abuso de sustancias con abuso de sustancias o tenemos familiares, seres queridos, pero queremos compartir estos recursos para recordarles que no están solos, que es un problema común, pero hay ayuda y hay recursos. Como dijimos en el principio de esta presentación, es una enfermedad que es prevenible y es tratable. So I just wanted to say, real quick, thank you, Patricia, for guiding us in that activity. And thank you to all of you who participated and just reflecting on those different points. We know that this subject can be heavy. It can be emotional for those of us who maybe have personal experience with substance abuse or have family members and loved ones who are suffering of substance abuse. And so we just want to say that you are not alone. And that's why we want to share these resources, because as we said in the beginning, this is an illness that is preventable and it is treatable. So, ¿qué recursos hay para el abuso de sustancias? What resources are there? Primeramente, queremos enfatizar que es importante hablar con su doctor médico, si tiene doctor médico, sobre sus preocupaciones, sean preocupaciones de su comportamiento o el comportamiento de su familiar o ser querido. Es importante hablar con su doctor médico que conoce su historia de salud y le puede dar recursos. First of all, it's important that if you have a doctor, if you have a primary care physician, speak to your primary care physician about your concerns, whether they be concerns about your own substance abuse or substance use, or maybe the substance use of your loved one or relative. It's important to speak to your doctor about it, as they know your medical history and your circumstances, and they can share resources with you. Hay 56 centros de tratamiento de drogas y alcohol en el estado de Rhode Island, y compartimos este enlace con ustedes, y también les queremos decir que esta presentación, toda esta información va a ser compartida con ustedes a través de Progreso Latino, entonces van a poder entrar a estos enlaces. So there are 56 centers actually of treatment for drug and alcohol abuse in the state of Rhode Island. And we've provided the website here. This slideshow and this information will be shared to all of you through Progreso Latino afterwards, so you can enter this website. El Hospital Butler también tiene programas en Providence, y acá compartimos el número de teléfono y el enlace.
Y también existe la Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, que es una organización gubernamental. Y este servicio comparte y provee referencias a centros de tratamientos locales, grupos de apoyo y organizaciones comunitarias. También se puede solicitar publicaciones gratuitas y otra información. Y este número de teléfono uno lo puede llamar 24 horas al día, 7 días a la semana. There's also this national hotline run by a government agency for those who just need more information or are struggling with substance abuse. The telephone line is open 24 hours a day, 7 days a week. And they will provide you with information of local resources, local treatment programs, support groups for those who are using substances, or like we mentioned before, have family members who are using substances, and other and information of other organizations. You can also request free pamphlets, brochures by calling this hotline. Y también hay diferentes recursos disponibles a ustedes que son locales o en el estado de Rhode Island y la comunidad de Providence o Pawtucket, empezando con PACS, que es Pawtucket Addictions Counseling Services. Aquí tenemos el número y el domicilio, y también hay una casa, Eastman House, que es solo para personas que identifican como mujeres. También ahí tenemos el número y el domicilio. Últimamente, Project Weber o Renew. Y aquí también tenemos el número, y son 3 diferentes locales que puede ir, y para cualquier uno de estos recursos puede ser una llamada o visitar su página de la web. And here are a few more resources available to you that are local to Rhode Island or Providence, or perhaps in your local community, beginning with Pawtucket Addictions Counseling Services, Eastman House, which is for women only, and Project Weber or Renew. To visit any of these locations, we would recommend that you call them or you check out their website. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Y le pueden dejar a Rosa si tienen le pueden dejar saber a Rosa o a Progreso Latino si tienen algunas preguntas para nosotros, y espero que esto fue de ayuda para ustedes. Thank you all. Gracias.